Criado en el último desierto protegido, tu mundo se limita a las bestias y a los ancianos que te aislaron por 20 años. Cuando una extraña llega para llevarte, trayendo un nombre que no recordás, tus protectores la amenazan de muerte. Su única prueba para dejarte ir es una verdad que cambiará tu destino para siempre. Los abuelos de Momo lo entrenan en todo, desde apuestas hasta píldoras de amor. Vos entrená al algoritmo con un solo like para que te traiga más historias así. En los vastos e implacables confines del desierto se extiende el último hábitat natural protegido de Huaxia, un lugar donde la vida lucha por prevalecer. Aquí, con cada paso agotador, la viajera Xue Lo se adentra más, la determinación grabada en su rostro cansado. Esto es todo, piensa, si no puedo encontrar a tu hijo ni siquiera aquí. Su rostro refleja la angustia de su fracaso inminente. Entonces, ¿con qué cara podré regresar? Un estruendo distante interrumpe sus pensamientos. Un coro de rugidos salvajes anuncia la llegada de la verdadera amenaza. Una estampida de bestias colosales que arrasan el desierto con furia incontrolable. Tumbada en la arena, la joven no puede creer lo que ve en sus ojos. ¿Qué? ¿Hay bestias en este lugar? El pánico se apodera de ella mientras la avalancha se acerca y un león colosal se abalanza sobre ella, sus fauces abiertas. Es así, piensa, como todo va a terminar. Pero justo cuando la esperanza se desvanece por completo, una figura ágil irrumpe en la escena, desafiando a las bestias con una valentía inesperada. Con una destreza sorprendente, el joven se lanza contra los monstruos, disipando la agresión con movimientos certeros y una agilidad sobrehumana. Las bestias, desconcertadas por el inesperado ataque, retroceden. Aquí vamos de nuevo, parece decir el oso, en su forzosa e ignominiosa retirada. El misterioso Salvador, acompañado de su leal perro, se mantiene sereno ante el peligro. Quédate quieto, chico grande. Pero su mirada se detiene en la mujer que acaba de rescatar, cuyo rostro, aún marcado por el terror, ahora muestra una nueva emoción, una mezcla de alivio y asombro por su salvación. El joven se entusiasma, señalando a Xue Lo. «Mira eso, Milk Ball. Es una persona del exterior». El perro ladra en confirmación, añadiendo a la inusual bienvenida. Las lágrimas brotan en los ojos de Xue Lo, mientras un nombre apenas audible escapa de sus labios, la incredulidad y la emoción tiñendo cada sílaba. Tú eres Qin Mo». La confirmación llega en la tranquila imagen del joven, ajeno a la profunda implicación que ese nombre tiene para la forastera. Un velo de confusión cruza el rostro de Qin Mo. ¿Cómo es que ella sabe mi nombre?, se pregunta, mientras el misterio de la forastera se profundiza con cada mirada. El camino los lleva a un recóndito asentamiento, un oasis de vida en medio del árido desierto, donde la historia de la forastera está a punto de desvelarse ante los ojos de sus habitantes. Un anciano de imponente presencia la confronta, su voz grave. «¿Así que estás diciendo que estás aquí para llevar a Momo de vuelta?» Su mirada penetrante busca la verdad. Xue Lo, intimidada por la severidad de los aldeanos, reflexiona. «Finalmente podré explorar el mundo exterior. Así que estas son las personas que criaron a Momo los últimos 20 años. ¡Qué aura tan intimidante!». El anciano exige pruebas. «Muéstranos las pruebas que tienes. Si nos enteramos que nos has mentido». La tensión aumenta, y la amenaza en sus palabras es palpable, mientras 4 rostros severos se superponen. Sus miradas frías sellan la advertencia unánime. «Te mataremos». Sabiendo que las cosas no se iban a solucionar tan fácilmente, Xue Lo huye, la desesperación marcando cada uno de sus pasos. Pero una idea comienza a formarse. Un destello de determinación atraviesa su miedo. La evidencia es que la cara de Momo es casi idéntica a la de su madre. La verdad impacta a los aldeanos, quienes lo observan con asombro y una creciente comprensión. ¿Madre? La pregunta flota en el aire, mientras la verdad se asienta, provocando un silencio cargado de implicaciones y nuevas revelaciones. Con la revelación, Momo reacciona, su voz resonando con una nueva claridad y un toque de indignación. «Tienes razones. Debería también haber heredado algunos rasgos de mi padre, ¿verdad?». El anciano, tras un momento de profunda reflexión, se dirige a él con una voz grave pero tierna. «Mo, ha llegado el momento de que vayas al mundo exterior y entrenes.
Solo tal vez eso podría ayudarte a superar tu barrera actual, dice, ofreciendo no solo una misión, sino una oportunidad de crecimiento. Los ojos de Mo se abren con una mezcla de sorpresa y gratitud, el peso de las palabras del anciano resonando en su corazón. Abuelo Long, con una reverencia llena de respeto y una determinación inquebrantable, Mo jura: definitivamente me haré un nombre por mí mismo, no te decepcionaré. Con una sonrisa pícara, la abuela Luo le da un consejo final. Solo recuerda practicar tus píldoras de amor y trae un par de chicas lindas para que tu abuela las vea. Momo responde avergonzado: ¿eso es en contra de la ley, abuela Luo? Mo, un joven con un destino peculiar, crecía bajo la tutela de unos abuelos poco convencionales. Cada uno tenía su propia forma de aconsejarlo. El abuelo Yun le daba lecciones de cómo apostar de forma inteligente en el casino, que para él significaba cómo engañar al sistema sin que te pillaran. El abuelo Liu, por su parte, le ofrecía comida casera con sus mocos cayendo dentro, jurando que la comida de afuera era asquerosa. Y el abuelo Kang, en un arrebato de pragmatismo extremo, le sugería hackear un banco si le faltaba plata. Mo, aunque respetuoso, no podía evitar la indignación ante estas ideas tan particulares. A pesar de sus métodos extraños, los ancianos tenían grandes planes para Mo. Lo habían criado y moldeado para un futuro importante, a veces con un dejo de culpa por lo que pensaría un tal viejo Qin si supiera que ellos estaban detrás de la educación de su nieto. Veían el atardecer con la convicción de que Mo lograría su gran sueño, confiados en que se convertiría en el mejor maestro de Huasha. 3 días después, ese camino lo llevó a la bulliciosa Huasha Dragon City. Mo llegó a una casa que, para sus ojos, era una mansión imponente. La tía Yang, que lo recibió, la llamó un poco pequeña, lo que solo acentuó la diferencia de mundos. La bienvenida, sin embargo, fue bastante mojada. Un coche pasó a toda velocidad, salpicándolo de pies a cabeza. Con la ropa empapada, la tía Yang lo mandó a ducharse. Momo, buscando el baño, escuchó un ruido extraño detrás de una puerta. La curiosidad le ganó, abrió y, para su horror, se encontró cara a cara con una chica bañándose. El grito de ella retumbó por toda la casa, inaugurando su llegada con un estruendoso papelón. Esa noche, en la misma casa Shu, Momo se sentó a cenar con la familia. La chica de la ducha, Janer, no estaba precisamente encantada con su presencia. De hecho, lo recibió con desprecio, llamándolo huérfano. El padre de Janer, lejos de reprenderla, le dio la razón, cuestionando por qué debían ser amables con alguien como él. Solo la tía Yang intervino, defendiendo a Momo y ofreciéndole comida, diciéndole que no les prestara atención. Le reveló que al día siguiente irían a visitar a su madre. Al día siguiente, un camino desolado los llevó a un cementerio. Ahí, frente a unas lápidas, la tía Yang le confirmó a Momo que eran las tumbas de sus padres. Una pregunta se formó en la mente de Momo: ¿cómo habían muerto? La tía Yang, visiblemente incómoda, solo pudo decirle que su madre había sido su amiga, pero que por miedo nunca le había contado la verdad. Momo, con el corazón pesado, pidió un momento a solas. Su soledad, sin embargo, no duraría mucho. Apoyó la mano en la piedra fría, un gesto silencioso de conexión. Alguien más se acercaba, y Momo, con una determinación repentina, exclamó: «Capitán Yao, debe creerme». Mientras Momo hablaba, no se dio cuenta de que el capitán Yao ya estaba ahí, viendo cómo un grupo de hombres, liderados por un señor mayor calvo y con lentes, intentaban adueñarse de un terreno cercano. El viejo, que se presentó como Tai King, un reconocido maestro de Feng Shui, no se anduvo con rodeos. Declaró que ese era el mejor lugar para enterrar a su señor Shao y que el que estuviera ahí simplemente lo desenterraran. Uno de sus secuaces se atrevió a patear a Momo, que aún estaba junto a las tumbas de sus padres. «Fuera de mi camino», le dijo, pero Momo no se movió. «Estoy honrando a los muertos. Tené un poco de respeto», respondió Momo,
con el dolor de la pérdida aún fresco. Tai Ching se rió, burlándose de su respeto y cuestionando si Momo era digno de este Feng Shui. El secuaz volvió a atacar, pero esta vez Momo fue más rápido. Devolvió la patada con furia, indignado por la falta de respeto de esos hombres. Cuando Tai Ching se acercó, dispuesto a seguir con los insultos, Momo le lanzó un puñetazo directo a la cara. «Señalar una tumba es irrespetuoso», le gritó, y luego añadió con voz firme, «Perturbar el descanso de una persona es un grave pecado». Momo siguió atacando, desatando una ráfaga de golpes, mientras la rabia se apoderaba de él. «Por avergonzar a mis padres, por querer desenterrar a mis ancestros, vas a morir», exclamó, lanzando a Tai Ching por los aires y dejándolo maltrecho en el suelo. Los otros hombres quedaron perplejos ante la fuerza inesperada de Momo. Tai Ching, escupiendo sangre, se arrastró hacia el Capitán Shao, que observaba la escena con seriedad. «Capitán Shao, esta tierra es preciosa. Por favor, asegure este lugar para mi abuelo», suplicó. El Capitán Shao, con una mirada grave, reconoció la importancia de la tumba de su abuelo y se acercó a Momo. «Hermano pequeño, vamos a hablar. Decime un precio para comprar esta tierra», le propuso. Pero Momo, inmutable, simplemente contestó, «¿Y si no quiero?». Tai Ching, todavía dolorido, se levantó con dificultad y amenazó con destruir el lugar si Momo no accedía. «No hay Feng Shui en el que yo no pueda poner mis manos», alardeó. Momo, con una sonrisa burlona, lo desafió. «¿Feng Shui? ¿Sos un maestro de Feng Shui?». Tai Ching, recuperando su arrogancia, se presentó como Tai Ching, el maestro número 1 de Feng Shui de Dragon City. Momo, imperturbable, le preguntó entonces, «¿Conoces el Feng Shui 9 estrellas?». Tai Ching se sorprendió, admitiendo que era una técnica perdida hacía muchos años, que nadie puede... Su frase quedó en el aire cuando Momo, con movimientos precisos, invocó una serie de agujas de plata que brillaban con un aura de poder. Tai Ching no podía creer lo que veía. Mo desató la técnica, recitando nombres como Demonio del Cielo, Alma del Lobo, Danza del Fénix, y terminando con un rotundo 9 estrellas. Agujas de energía y llamas rojas y azules danzaban a su alrededor. «¿Realmente es el Feng Shui 9 estrellas?», exclamó Tai Ching, totalmente asombrado. Momo explicó que era una técnica ancestral, donde las agujas de plata representaban las 9 estrellas y las llamas azules y rojas, el equilibrio perfecto del Feng Shui. Tai Ching, humillado y asombrado, reconoció la maestría de Mo y le rogó que lo perdonara por su atrevimiento. Mo, con seriedad, simplemente les dijo que ahí no había nada para ellos y que se fueran. Tai Ching, aún en el suelo, le advirtió al Capitán Shao que no debían ofender a alguien con tal poder. Shao, al ver el miedo de Tai Ching, empezó a considerar que quizás Mo era la única esperanza para su abuelo. Se disculpó profundamente por el irrespeto y le preguntó a Mo si podía ayudar a salvar a su familiar. La respuesta inicial de Mo fue fría. El abuelo moriría esa misma noche. ¿Para qué molestarse? Shao, en shock y desesperado, le rogó de nuevo, ofreciéndole cualquier compensación y prometiendo que nunca más tocarían la tierra de las tumbas. Mo se lo pensó. Aunque Shao lo había ofendido, notó su piedad filial. Además, recordó las palabras de su abuela, que le había dicho que usara sus conocimientos médicos para ayudar a todos. Así que accedió, pero con una condición. Shao debía enviar gente a limpiar y honrar las tumbas de sus padres por los próximos 3 años, sin descanso. Shao, aliviado, aceptó de inmediato, incluso ofreciendo 10 años. Sin perder tiempo, el Capitán Shao llevó a Mo al departamento cardiovascular del hospital de Dragon City. Allí, el Dr. Shu le había dado la terrible noticia. Al abuelo Shao solo le quedaba 1 mes de vida. Shao le pidió al Dr. Shu que dejara que Mo examinara a su abuelo. El Dr. Yu, un especialista de renombre, se sintió menospreciado.
Con arrogancia, le preguntó a Momo de qué hospital venía y que le mostrara su certificado médico. Momo, con total calma, le explicó que no trabajaba en ningún hospital y no tenía certificado, que era solo un estudiante universitario. El capitán Shao se quedó boquiabierto. Dr. Yu soltó una carcajada burlona, diciendo que si confiaban en un simple estudiante, estaban sentenciando al abuelo. Sin embargo, con un tono sarcástico, los invitó a ver qué podía hacer ese niño flacucho. En la unidad de cuidados intensivos, Momo se acercó al lecho del abuelo Shao, quien estaba en un estado crítico. Al examinarlo, Momo diagnosticó que la sangre en su cerebro se había coagulado debido a una enfermedad de larga data. Con un par de agujas en mano, Momo dijo que solo necesitaba limpiar sus venas con un poco de chi. Los otros médicos presentes se alarmaron, cuestionando sus métodos. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Momo anunció que necesitaba un ciempiés venenoso vivo como suplemento médico. Los doctores, en shock, no podían creer lo que escuchaban. ¿Un ciempiés venenoso para curar? El Dr. Yu sonrió con malicia, acusando a Momo de intentar engañarlos con conocimientos superficiales. Argumentó que el veneno del ciempiés era letal y que Momo probablemente había sido enviado por los enemigos del viejo Shao para asesinarlo. Las acusaciones del Dr. Yu convencieron al capitán Shao de que Momo era una amenaza. Desesperado y con el abuelo Shao al borde de la muerte, el capitán no dudó en ordenar a seguridad que se llevaran al joven, creyendo la historia de que Momo era un asesino enviado por sus enemigos. Momo, con una serenidad que contrastaba con la desesperación de Shao, no se dejó tocar, avisándoles que iría por su cuenta. Antes de irse, le lanzó una última advertencia al capitán: si tu abuelo muere hoy, será tu culpa. El Dr. Yu, por su parte, se regodeaba, sintiendo que había recuperado el control de la situación. Así, Momo terminó en la prisión de Dragon City, celda 002. Los guardias se burlaban de él, vaticinándole un mal rato a manos de los otros presos. Una vez dentro, los reclusos más grandes y rudos no tardaron en intentar intimidarlo. Cuando Momo les explicó que estaba allí por intentar salvar a alguien, solo se rieron, incrédulos. La situación escaló rápidamente, con los presos intentando humillarlo y haciendo comentarios inapropiados. Momo, visiblemente molesto por el acoso, les dejó claro que no iba a seguirles el juego. Esto solo enfureció a los reclusos, que se abalanzaron sobre él. Desde afuera, los guardias escucharon gritos y, con una sonrisa, supusieron que el chico nuevo estaba siendo roto por los veteranos. Mientras tanto, en el hospital de Dragon City, la condición del abuelo Shao empeoraba drásticamente. Los monitores cardíacos empezaron a descender a pique, desatando el pánico. El capitán Shao, en un ataque de rabia, confrontó al Dr. Shu, exigiéndole explicaciones. Al ver a su abuelo al borde de la muerte, el capitán Shao se derrumbó, sintiéndose completamente inútil. El arrogante médico no tenía respuestas y se mostró impotente, sugiriendo un desfibrilador que podría dañar aún más al paciente. En su desesperación, las palabras de Momo resonaron en su cabeza. Si tu abuelo muere esta noche, será tu culpa. Ven a buscarme. Fue entonces que el capitán Shao tomó una decisión. No había otra opción. Rápidamente, ordenó a sus hombres que prepararan un ciempiés venenoso vivo y que lo acompañaran a la prisión. Al llegar, la entrada estaba inusualmente silenciosa. Los guardias comentaban que la celda de Momo, que antes estaba llena de gritos, ahora estaba en completo silencio, asumiendo que el chico nuevo había sido destrozado. El capitán Shao, ignorando sus especulaciones y la sorpresa por su presencia, les exigió que lo llevaran de inmediato con Momo. Sin darle tiempo a objeciones, reiteró su orden. El guardia, sorprendido por la autoridad del capitán Shao, le confirmó que Momo había sido enviado a la celda 002. Al escuchar esto, al capitán Shao se le heló la sangre. ¿La celda 02? Era la más temida de toda la prisión, no solo por sus presos brutales, sino también por sus necesidades especiales. El pánico se apoderó de él. Si algo le pasaba a Momo, ¿quién salvaría a su abuelo? Desesperado, el capitán Yao corrió por los pasillos de la prisión.
Al llegar a la celda 002, el silencio era ensordecedor, lo que solo aumentó su temor. Pero cuando el guardia abrió la puerta, la escena lo dejó boquiabierto. Momó estaba sentado tranquilamente, bebiendo de un vaso con una pajita, mientras los presos más temidos de la prisión lo rodeaban, algunos incluso masajeándole las piernas. Con una sonrisa relajada, Momó simplemente le dijo al capitán Yao: «Al fin llegas». Mientras tanto, en el hospital, la condición del abuelo Yao seguía siendo crítica. Momó, ya liberado, se puso manos a la obra. Pidió 100 calderos y, ante la mirada atónita de los doctores, comenzó a ejecutar una técnica ancestral de control de fuego de horno de píldoras. Lo que veían era el legendario arte perdido de la dinastía Han, una demostración de magia tan asombrosa que dejó a todos sin palabras. El capitán Yao observaba lleno de esperanza, pensando que quizás Momó realmente podía salvar a su abuelo. Con movimientos precisos, Momó condensó la esencia, creando un elixir brillante en su mano. Con el elixir listo, Momó les recordó a los doctores que solo faltaba dárselo junto al ciempiés venenoso vivo. La incredulidad y el terror se apoderaron del personal médico, pero el capitán Yao, recordando la advertencia de Momó, no tenía otra opción. Sin dudarlo, Momó administró el elixir y el ciempiés al abuelo Yao. En un instante, el electrocardiograma del anciano dio un salto dramático, indicando una recuperación. La boca de los doctores se abrió de asombro, mientras el capitán Yao sintió un enorme alivio. Ese chico no mentía, su elixir realmente puede curar a mi abuelo. Poco después, el abuelo Yao despertó, confundido, preguntando si había soñado con un ciempiés gigante. El capitán Yao, con lágrimas en los ojos, le explicó que no había sido un sueño, sino un coma, y que Momó, a quien llamó Maestro Celestial, lo había salvado. El anciano, al escuchar esto, pidió conocer a su benefactor. Momó, con su calma habitual, entró en la habitación. El capitán Shao, con vergüenza, se disculpó con Momo por su comportamiento inicial, aliviado de que hubiese estado a salvo en prisión. Momo, con un toque de dramatismo, lo corrigió: «No seas ridículo, estuve emocionalmente aterrado de ese grupo de salvajes». La verdad era que, mientras Momo se quejaba de las propuestas que había recibido, los presos de la celda 002 estaban en ese mismo momento rogando por su perdón, prometiendo nunca más hacer nada asqueroso y ofreciéndose a cumplir cualquier orden del hermano mayor. Pensar en lo que les podría haber pasado si Momo no los hubiese domesticado con su propio método les daba escalofríos. El abuelo Shao, ya repuesto, se disculpó con Momo por el malentendido y la calumnia infundada de su nieto. Momo, con genuina curiosidad, preguntó sobre la supuesta calumnia, como si no tuviera idea de lo que hablaban. El capitán Shao, avergonzado, le ofreció una pila de regalos en agradecimiento, prometiendo enviarle más. Pero Momo, fiel a las enseñanzas de su abuela Luo, rechazó todo, dejando claro que los verdaderos curanderos no buscan riquezas materiales. Esta nobleza sorprendió al capitán Shao y conmovió al anciano. Viendo que su misión estaba cumplida, Momo se despidió rápidamente, preocupado por llegar tarde a casa y que la tía Yang se inquietara. Antes de irse, el capitán Shao le preguntó su nombre. Momo, sin dar mayores detalles, solo dijo «Chin Mo» y se fue. Mientras Momo salía del hospital, el abuelo Shao, desde su cama, repitió el nombre con reverencia. Había encontrado a una persona de carácter noble y decidió que su familia debía hacer lo posible por forjar un lazo con él. Al mismo tiempo, en la casa Shu, Janer se moría de hambre. «Madre estúpida», se quejaba, furiosa porque su mamá esperaba a que ese chico cocinara. Había pasado la noche sin comer por culpa de Momo y, si no se apuraba, el odio que sentía por él sería imposible de calmar. De repente, escuchó unos ruidos extraños, algo como «hu, hu». Curiosa y molesta, abrió una puerta y lo que vio la dejó helada. Momo, con el pelo atado, haciendo unas poses raras, desnudo y, para colmo, con un gato en sus piernas. «¡Pervertido!», le gritó indignada.
Momo, rojo de la vergüenza, intentó explicar que solo estaba entrenando, pero el shock de Janer era tan grande que apenas podía articular palabra. Un rato después, Momo seguía en el suelo, avergonzado, mientras Janer lo miraba con desprecio desde el sofá. La tía Jiang llegó, feliz, y les dio una noticia. «Mañana Momo empieza la escuela». Momo se sorprendió y Janer, claro, se llevó las manos a la cabeza con una mueca de puro disgusto. Al día siguiente, frente a la imponente escuela, Janer no podía creer lo que le pasaba. «¿Cómo es que alguien como vos puede ir a la misma escuela que yo?», le reclamó a Momo, que la seguía cabizbajo. Le exigió que bajo ningún concepto le dijera a nadie que vivían juntos y, para rematar, insinuó que Momo ni siquiera había dejado al perro, refiriéndose al gato del día anterior o quizás solo expresando su desprecio general. Pero un estudiante entre la multitud alcanzó a escuchar el chismorreo de Janer y pensó: «¿Viven juntos? Esto tengo que reportárselo al hermano Chiang». Así, Momo llegó al departamento de educación física. Se presentó ante la clase con una reverencia diciendo: «Hola a todos, mi nombre es Chin Mo». Varios estudiantes se rieron y se burlaron de su ropa y su actitud de aldeano. La maestra de educación física, con una mirada dura, ya lo había tachado de estudiante débil. Para ella, Momo era un estorbo que no serviría para la competencia de artes marciales y decidió que lo haría fallar y expulsarlo. Cuando Momo le preguntó dónde sentarse, ella le indicó que buscara cualquier asiento vacío. En ese momento, uno de los estudiantes le susurró al hermano Chiang que Momo era el que vivía con Shu Yan. El tal hermano Chiang, un chico de pelo rubio que emanaba un aura de furia, clavó su mirada en el asiento vacío frente a él, listo para enfrentar al nuevo rival. El tal hermano Chiang, con la rabia en los ojos, no esperó y encaró a Momo. Sin rodeos, le espetó que todos en la universidad sabían que Shu Yan estaba destinada a ser su novia. ¿Cómo se atrevía Momo a acercarse a ella? La patada Chiang destrozó un pupitre y lanzó una amenaza contundente. Momo debía mantenerse lejos de Yan o le rompería las piernas. Pero la mirada de Momo, fría y desinteresada, lo dejó desconcertado por un instante. Momo, con total calma, recordó la enseñanza de su abuelo Long de no perder el tiempo con camarones pequeños. Los amigos de Chiang lo animaron, convenciéndolo de que el nuevo solo estaba asustado. Recuperando la compostura, Chiang decidió posponer su ajuste de cuentas. De momento, su plan era humillar a Momo públicamente. Le ordenó al recién llegado que, durante la competencia de artes marciales que se avecinaba, su única tarea sería servirles agua y prepararlos. Momo simplemente asintió. «Ok». Mientras tanto, en la arena, el ambiente era tenso. Se anunciaba la competencia anual entre la Universidad de Huahai y la Escuela de Artes Marciales. Janer y su amiga Shaoli estaban presentes, aunque Janer aclaró que estaba allí obligada por la escuela. Ajeno a esto, o quizás ignorándolo por completo, Chiang, que se consideraba la estrella de su departamento, se pavoneaba cargando un montón de armas, sonriendo al ver a Janer mirándolo, sin saber que lo odiaba. Él se prometió dar una buena impresión. Su amiga notó que Liu Chang seguía persiguiéndola, a lo que Janer respondió con un rotundo «lo odio». La suerte de Momo era un tema de conversación. Una de las chicas comentó, con tristeza, lo mal que le iba en su primer día, ya siendo el blanco de abusos. El momento culminante llegó con la entrada de los contrincantes, los estudiantes de la Escuela de Artes Marciales. Su sola presencia era intimidante. Las reglas eran claras: 7 victorias para ganar, descalificación si tocabas el suelo o salías del círculo. La expectación era alta, pero también el temor, recordando la derrota aplastante del año anterior. La esperanza de Huahai recaía en Chiang, o al menos en que pudieran ganar una pelea. La competencia dio inicio. El primer participante de la Escuela de Artes Marciales, un gigante con un bastón, pisó fuerte el cuadrilátero. Con un grito de guerra, prometió mostrar los frutos de un año de entrenamiento. El primer estudiante de Huahai fue despachado de inmediato, cayendo al suelo tras un solo golpe.
El imponente luchador se burló, llamando a sus oponentes gallinas débiles y dejando claro que el talento no se compra. Un segundo estudiante de Huahai subió, solo para sufrir el mismo destino. Rápidamente, la Escuela de Artes Marciales acumuló 2 victorias. La escena se repitió una y otra vez, con los estudiantes de Huahai pidiendo clemencia al ser derrotados. El luchador dominante se mofó. ¿Acaso la Universidad Huahai solo tiene este nivel? ¿No sirven ni para el calentamiento? El luchador de la Escuela de Artes Marciales, Lee Chaoning, no solo había ganado 5 peleas seguidas, sino que también se dedicaba a humillar a los derrotados de Huahai. ¡Qué montón de basura!, se mofaba, mientras la multitud de Huahai, ya frustrada por las derrotas, exigía a gritos que el hermano Chiang interviniera y le diera una lección. Pero Chiang no estaba tan confiado. Al ver la fuerza del oponente, el pánico empezó a apoderarse de él. Se dio cuenta de que si peleaba, iba a perder, y peor aún, sería una vergüenza delante de Janer. Tenía que pensar en algo rápido. Mientras tanto, en el área de descanso, otros compañeros animaban al hermano mayor Long a hacer algo, pero él solo se preocupaba por una botella de agua. Con la presión, Chiang, buscando reafirmar su autoridad, le gritó a Momo que se apurara a servir el agua. Momo, que estaba allí para eso, se acercó al círculo. Pero en un descuido perfectamente calculado, tropezó y le derramó el agua directamente al luchador gordo que acababa de humillar a Huahai. ¿Acaso no tenés ojos?, rugió el luchador furioso. El hermano mayor Long se acercó de inmediato y le ordenó a Momo que se arrodillara y se disculpara. Momo, con una calma que descolocaba, ni se inmutó. Más bien parecía estar considerando cómo destrozar también a ese que le estaba dando órdenes. La gente no entendía nada. ¿Quién era ese chico nuevo? El hermano Chiang, desde la distancia, se reía con sus amigos de lo estúpido que era Momo, mientras le exigía a gritos que se disculpara rápido con el hermano mayor Long y no interrumpiera sus conversaciones. El luchador gordo, indignado por la falta de respeto y la aparente debilidad de Momo, lo desafió a subir al escenario. «Si me ganas con tus manitas, te pido disculpas», le dijo, mientras se burlaba de su tamaño. La maestra de educación física, visiblemente molesta por la situación, confirmó que Momo sería el próximo participante. Cuando le preguntaron su nombre, ella respondió con desinterés que no importaba, lo iban a mandar a volar de todos modos, una declaración que solo sembró más desesperación entre los estudiantes de Huahai. Con la señal de inicio, el enorme luchador se lanzó al ataque, prometiendo que Momo no sería capaz ni de disculparse después de la paliza. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Momo se movió con una velocidad inesperada, lanzando un solo golpe. El luchador, con toda su corpulencia, cayó de espaldas al suelo, noqueado al instante. El público, el hermano Chiang y sus amigos se quedaron con la boca abierta, incapaces de procesar lo que acababa de pasar. Momo se paró sobre el luchador derrotado, luciendo tan tranquilo como si hubiera estado paseando. ¿Quién más?, preguntó, con una voz que, a pesar de su calma, resonó por todo el lugar. Yan Chen, el hermano mayor Long, sintiendo que su honor estaba en juego y confiado en su propia fuerza, saltó al escenario. «¡Yo!», exclamó, prometiendo que Momo no tenía ninguna posibilidad. El hermano Chiang le gritó a Yan Chen que lo hiciera pedazos. Pero la historia se repitió. Yan Chen se lanzó con confianza y con un solo golpe, Momo lo mandó a volar fuera del círculo, dejándolo tirado en el suelo. El asombro del público era total. ¿Cómo podía haber vencido de un solo golpe a alguien que era incluso más fuerte que Lee Chaoning, el campeón invicto? Momo, ya harto de la situación, los enfrentó a todos sin inmutarse, pidiéndoles que no le hagan perder el tiempo y que vengan de una vez. Y así lo hicieron. Una decena de luchadores se abalanzaron sobre él. Pero el resultado fue el mismo. Con un par de golpes, Momo los dejó a todos tendidos en el suelo. La multitud estalló en vítores.
El Departamento de Educación Física de la Universidad Huahai, que había empezado el día siendo humillado, ahora era el campeón indiscutible, y Momo, la nueva estrella. Su victoria fue tan contundente que de la noche a la mañana la fama lo persiguió por toda la universidad. Querían su número, querían salir con él, querían ser sus discípulos. Momo, agobiado por tanta atención, solo quería mantener un perfil bajo. Al día siguiente, mientras intentaba pasar desapercibido, Momo encontró un perrito perdido y se acercó para ver si necesitaba ayuda. Pero la suerte no estaba de su lado. Una chica rubia, Chen Wan, de la que no teníamos contexto hasta ahora, apareció y le ofreció al cachorro unos panqueques. Para su sorpresa y la de ella, el perro los rechazó de mala manera. Momo intentó explicar que el perrito era quisquilloso, pero Chen Wan ya había sacado sus propias conclusiones. Lo miró con desconfianza y le reprochó: «No puedo creer que uses un perrito para acercarte a mí. ¿Te molestaría mantenerte alejado?». Momo se quedó sin palabras, completamente desconcertado por la acusación. Justo en ese momento, la situación empeoró. Un tipo grandote y arrogante, Wang Shuyang, apareció con su séquito, interrumpiendo la escena. Se dirigió a Chen Wan con una mezcla de coqueteo y condescendencia, diciéndole que la había estado buscando y que no era necesario colgarle para llamar su atención. Para colmo, se atrevió a exigirle a la tía del puesto de comida que dejara de atender para que Chen Wan le preparara unos panqueques, como si ella fuera su sirvienta personal. Chen Wan estalló de indignación, recordándole a Wang Shuyang que ya había destrozado su puesto la última vez. Ignorando su queja, Wang Shuyang agarró a Chen Wan del brazo, exigiendo su desayuno. Pero Momo no estaba dispuesto a ver eso. Intervino, sujetando la mano del matón con una fuerza que lo dejó atónito. «¿Qué demonios? Este enano es fuerte», pensó Wang Shuyang, sorprendido. Momo, con su calma habitual, le dijo que no buscaba problemas, pero Wang Shuyang, ofendido por la falta de respeto de alguien que consideraba inferior, se burló de él. Entonces, Momo preguntó si solo quería panqueques y se ofreció a prepararlos. La respuesta fue una risa despectiva de Wang Shuyang, que no se imaginaba lo que estaba por pasar. Con movimientos precisos y una habilidad asombrosa, Momo comenzó a cocinar. El control del fuego, la distribución uniforme de los ingredientes. Era como ver a un chef de alta cocina. La multitud que se había formado alrededor e incluso los cocineros del puesto miraban con la boca abierta. En cuestión de segundos, los panqueques estaban listos y el aroma se extendió por todo el lugar, atrayendo a más gente. Wang Shuyang, que minutos antes se burlaba, ahora se acercó, atraído por el delicioso olor, y exigió su porción. Momo, sin decir una palabra, le lanzó un panqueque recién hecho, directo a la cara. Wang Shuyang gritó de dolor, quejándose de lo caliente que estaba. Sus secuaces, al ver a su jefe humillado, se abalanzaron sobre Momo, decididos a golpearlo y destruir el puesto. Chen Wan, alarmada, le gritó a Momo que huyera, que lo iban a matar. Pero Momo solo sonrió. Con una rapidez increíble, siguió cocinando panqueques, lanzándolos uno tras otro a los matones. Las caras de los agresores se llenaron de quemaduras leves, deteniéndolos en seco. ¿Estás lleno?, le preguntó Momo a Wang Shuyang, quien, cubierto de panqueques calientes y con el orgullo herido, se retiró a los apurones con sus secuaces, jurando venganza. La familia de Chen Wan se acercó a agradecer a Momo, pero Chen Wan, aún molesta, le reprochó el desperdicio de masa. Su padre la corrigió, recordándole que Momo los había salvado. Mientras Momo se alejaba, Wang Shuyang, lejos de rendirse, buscó ayuda. Encontró a un hombre imponente, el hermano Bao, y le suplicó que lo ayudara a vengarse. El hermano Bao, con una sonrisa maliciosa, aceptó el encargo. Por su parte, Chen Wan, aún preocupada por Momo, lo alcanzó para advertirle que huyera. Le explicó que Wang Shuyang pertenecía a un gimnasio de la familia Hu y que sus conexiones eran peligrosas. Momo, sin inmutarse, le restó importancia. Frustrada por la indiferencia del joven y convencida de que ningún hombre es bueno, Chen Wan se fue, dejándolo solo.
Momo se quedó pensando en la extraña muchacha cuando, de repente, un nuevo individuo apareció, blandiendo una espada, listo para un enfrentamiento. Momo apenas tuvo tiempo de procesar la aparición del espadachín cuando los ataques comenzaron. Esquivó los ágiles movimientos del filo, mostrando una calma sorprendente, pero antes de que la pelea pudiera escalar, una nueva amenaza se asomó. Era el hermano Bao, junto a Wang Shuyang y el resto de su pandilla, que lo encontraron. Wang Shuyang, con la cara roja de la rabia, le gritó a Momo si no había comido suficientes panqueques. El hermano Bao, imponente y con un aura de poder, se paró frente a Momo. «Vos tocaste a mi hermano», le dijo, «así que vas a pagar 200,000 pesos si no querés problemas». La gente alrededor murmuraba que el hermano Bao era del gimnasio de la familia Wang. El problema era serio. Momo, sin alterarse un pelo, lo miró con curiosidad. «¿Querés extorsionarme?», preguntó. «¿Y si no te doy nada?». Mientras Momo se mantenía evasivo ante los golpes que le lanzaban, evitando cada uno sin esfuerzo, un vehículo de lujo se detuvo cerca. De él bajó un hombre de aspecto distinguido. El señor Liu, un pintor reconocido, iba con sus asistentes buscando materiales para una obra importante. Al ver el tumulto, se acercaron a investigar. La vista del hermano Bao, desprendiendo una energía imponente mientras intentaba golpear a Momo, cautivó por completo al artista. «¡Qué escena tan poderosa!», exclamó el señor Liu, quitándose la ropa con entusiasmo, ya listo para pintar mientras sus asistentes lo miraban con preocupación. El hermano Bao, molesto porque Momo solo esquivaba, se jactó de que era el mejor, solo superado por su maestro. Con sus secuaces alentándolo, se lanzó con un puñetazo que prometía ser el final. «Ya es tarde para rogar», le advirtió. Pero Momo, con una velocidad inesperada, interceptó el golpe. Un chasquido seco se escuchó y el hermano Bao, la gran figura del gimnasio Wu, cayó al suelo, noqueado de un solo impacto. La multitud y los secuaces de Bao quedaron en completo silencio, sin poder creer lo que acababan de ver. «Sos muy ruidoso», dijo Momo con calma mientras su oponente se desplomaba. El gran hermano Bao, derrotado de un solo golpe. Sin inmutarse, Momo miró al hermano Bao en el suelo y luego al espadachín, preguntando con calma si tenían algo más que ofrecerle. Wang Shuyang, que estaba en el piso llorando, solo pudo reaccionar con un grito de incredulidad. Los secuaces del hermano Bao, viendo a su líder caer tan fácil, no tardaron en salir corriendo despavoridos, diciendo que Momo estaba loco y que era demasiado fuerte. Entre el pánico, uno de ellos balbuceó que el único que podría con él sería el líder de la familia Hu. Mientras tanto, el excéntrico pintor, señor Liu, quien había estado observando la escena poderosa, con una luz especial en sus ojos, se acercó a Momo. Estaba eufórico, agradeciéndole por la inspiración que le había dado para crear un trabajo que rompiera el desorden y ofreciéndole la pintura como regalo. La multitud murmuraba con envidia, sabiendo que las obras del señor Liu eran codiciadas por los más ricos y poderosos. Pero Momo, para sorpresa de todos, miró la obra y dijo que, con todo respeto, la pintura tenía algunos defectos. Un fanático de Liu Lao, indignado, le gritó que no sabía con quién estaba hablando y que nadie podía criticar a un maestro tan grande. Sin embargo, el propio señor Liu, intrigado, le preguntó a Momo qué le veía de malo. Sin decir más, Momo tomó un pincel y empezó a modificar la pintura. El fan seguía gritando que solo estaba garabateando, pero al terminar, el señor Liu explotó de alegría. Su cuerpo se iluminó mientras exclamaba que la técnica de Momo había roto su bloqueo artístico, haciendo la pintura más enérgica y viva. Con los ojos brillando, Liu Lao le preguntó a Momo su nombre, deseando adorarlo como maestro. Momo, revelando que se llamaba Chin Mo, restó importancia a su habilidad, diciendo que solo estaba jugando y que era un poco del conocimiento de su abuelo Kang. El señor Liu no podía creer que Momo lo consideraba un juego y aún así fuera superior a él. El fan, ahora humillado y arrepentido, se disculpó y le pidió a Momo una pintura. Momo le entregó una que el hombre recibió con asombro, elogiando su genio. Poco después, un hombre de negocios se acercó para darle a Momo una tarjeta dorada del Hotel Tianfu, un pase de acceso total a todos sus servicios, un símbolo de estatus y lujo.
Mientras Momo se alejaba, el capitán Shao lo interceptó, disculpándose por la demora y pidiéndole que asistiera a la fiesta de recuperación de su abuelo en 3 días. 3 días después, Momo llegó al imponente Hotel Longxi. Vestido con un traje elegante, observó el lujo del lugar, preguntándose si el abuelo Shao realmente estaba mejor. Justo en ese momento, una voz familiar lo llamó. Era Liu Shang, un conocido de la universidad. Liu Shang, con una sonrisa arrogante, asumió que Momo estaba trabajando en el hotel. Le puso una mano en el hombro de forma condescendiente, diciéndole que no tenía por qué avergonzarse de trabajar mientras estudiaba. En su mente, Liu Shang se deleitaba con la idea de humillar a Momo y demostrar que no era digno de Yaner. Momo, por su parte, solo pensó que se había puesto la camisa de camarero. Mientras entraba al lujoso salón de banquetes, Liu Shang seguía pensando en cómo era posible que Momo, el joven que supuestamente no merecía a Yaner, estuviera trabajando en la cena del mismísimo anciano Shao. Para Liu Shang, que Momo estuviera sirviendo en la fiesta era el colmo de la humillación. Con una sonrisa cargada de desprecio, le pidió una copa de vino tinto, deleitándose con la idea de ver a su enemigo sirviéndole. No paraba de burlarse, convencido de que Momo era solo un simple mesero, tratando de mezclarse donde no le correspondía. El acoso escaló cuando Liu Shang, con una teatralidad evidente, fingió tropezar y derramó el vino directamente sobre Momo, empapándole los zapatos. De inmediato, empezó a gritar, exigiendo que llamaran al gerente y quejándose a viva voz de la supuesta torpeza del empleado. El gerente del vestíbulo, un hombre de gafas que parecía muy nervioso, se acercó corriendo disculpándose hasta el cansancio con Liu Shang. Con la presión encima, le exigió a Momo que se inclinara y pidiera perdón. Pero Momo se mantuvo de pie, inexpresivo. Liu Shang, sintiéndose el dueño del lugar, interrumpió al gerente solo para ordenar a Momo que se arrodillara y le limpiara los zapatos. Momo, con una calma que desquiciaba, se negó rotundamente. Simplemente dijo que era la fiesta del anciano Chao y no iba a ser un payaso para ellos. Ante la falta de respuesta de Momo y los murmullos de los demás invitados que se ponían del lado de Liu Shang, el gerente, desesperado, decidió despedir a Momo en el acto, ordenándole que se fuera de inmediato. Pero justo en ese momento, la entrada del anciano Chao, imponente y rodeado de su séquito, detuvo toda la escena. Liu Shang, con la rapidez de un camaleón, cambió su actitud y corrió a saludarlo con una efusividad exagerada, intentando congraciarse y, de paso, quejarse del torpe mesero que acababa de castigar. Sin embargo, el anciano Chao lo ignoró por completo. Ante la sorpresa de todos, se dirigió directamente a Momo, inclinándose profundamente y pidiéndole perdón por no haberle dado la bienvenida como se debía. La boca de Liu Shang y el gerente se abrieron de par en par, mientras el salón entero se sumía en un silencio aturdido. Momo, con su habitual tranquilidad, le dijo al anciano Chao que no importaba y le agradeció. El anciano Chao, ya enojado, se enderezó y con voz firme declaró que Momo era su invitado más importante y que cualquiera que le faltara el respeto, le faltaba el respeto a él. Luego, sin dudar, se dirigió a Liu Shang y le advirtió que no creyera que su relación con su abuelo le daba derecho a hacer lo que le diera la gana y le ordenó que se fuera de su vista. El impacto fue tan grande que el pobre gerente, aterrado, fue arrastrado fuera del hotel, suplicando por una segunda oportunidad, lamentándose amargamente por haber arruinado su carrera al maltratar al invitado de honor del anciano Chao. Momo, con su habitual tranquilidad, le dijo al anciano Chao que no importaba y le agradeció. El anciano Chao, ya enojado, se enderezó y con voz firme declaró que Momo era su invitado más importante y que cualquiera que le faltara el respeto, le faltaba el respeto a él. Luego, sin dudar, se dirigió a Liu Shang y le advirtió que no creyera que su relación con su abuelo le daba derecho a hacer lo que le diera la gana y le ordenó que se fuera de su vista. El impacto fue tan grande que el pobre gerente, aterrado, fue arrastrado fuera del hotel, suplicando por una segunda oportunidad, lamentándose amargamente por haber arruinado su carrera al maltratar al invitado de honor del anciano Chao. Con el orden restaurado, el anciano Yao le ofreció a Momo el mejor asiento de la sala, reafirmando su estatus privilegiado ante la atónita mirada de todos los presentes.
Con Momo ya como el invitado de honor del anciano Yao, no faltó quien se sorprendiera de la deferencia con la que era tratado, especialmente después de haber sido humillado públicamente. Algunos susurraban que sus antecedentes debían ser extraordinarios, mientras Liu Shang, disimulando su rabia, trataba de convencerse a sí mismo de que Momo debía valer la pena el trato. A medida que la fiesta avanzaba y los invitados entregaban sus regalos al anciano Yao por su cumpleaños, Liu Shang vio su oportunidad de brillar y restarle importancia a Momo. Con un pergamino en mano, se acercó al anciano Yao, anunciando que era un presente de su abuelo, el famoso pintor. La gente quedó asombrada al reconocer el manuscrito del señor Liu, y más aún, al notar lo mucho mejor que se veía la pintura que Momo había corregido. Liu Shang, sin saber esto, siguió jactándose de cómo su abuelo había conocido a un guerrero heroico en el parque, alguien capaz de derribar a docenas de estudiantes de boxeo y al número 1 de su club. Alardeaba de que su abuelo admiraba a ese guerrero hasta la muerte y quería conocerlo. Envalentonado por los aplausos y queriendo poner a Momo en evidencia, Liu Shang se volteó hacia él, que seguía sentado tranquilamente en su lugar, y le preguntó con sorna: «Qin Mo, ¿este hombre es mejor que vos?». Momo, con una calma que desquiciaba, simplemente respondió: «Bueno, él es mejor que yo». Liu Shang sonrió con malicia, creyendo haber ganado un punto, y volvió a la carga. «De todos modos, Qin Mo, vos no le trajiste ningún regalo al anciano Yao». El anciano Yao intentó intervenir, diciendo que no había necesidad de regalos, pero Liu Shang lo interrumpió, insistiendo en que era una falta de respeto. Momo, sin alterarse, tomó un sorbo de su copa y replicó con serenidad: «Le di una vida, ¿no es eso suficiente?». La sala quedó en completo silencio. La gente se miraba entre sí, procesando la información, hasta que alguien reconoció en voz alta que la enfermedad del señor Yao había sido curada por Momo. Las miradas de asombro y el respeto hacia Momo se multiplicaron, y Liu Shang se quedó con la boca abierta, incapaz de articular una palabra. A pesar de la revelación, Liu Shang, desesperado por recuperar algo de dignidad, volvió a insistir: «Estamos hablando de regalos y vos venís aquí con las manos vacías». Momo, esta vez con una pizca de desafío en su voz, le lanzó: «La pintura que envió tu abuelo le hice algunos arreglos. ¿Vos en qué sos bueno?». La respuesta de Momo provocó una carcajada generalizada entre los invitados, dejando a Liu Shang completamente humillado y cubriéndose el rostro con las manos. Furioso y sin saber qué hacer, Liu Shang le espetó a Momo que no sabía el estatus de su abuelo en la industria de la pintura de Longxi, exigiéndole que hablara más alto. Mientras los invitados murmuraban que Momo era un cabeza hueca por atreverse a señalar errores en las obras del anciano Liu, el anciano Yao intentó calmar las aguas, sugiriendo que el señor Qin podría haberse equivocado. Liu Shang, viendo la oportunidad, le dijo a Momo que se disculpara correctamente cuando su abuelo llegara. Y justo en ese momento se escuchó un alboroto en la entrada. Era el anciano Liu en persona. El anciano Yao lo recibió con alegría, y Liu Shang, sin perder un segundo, le señaló a Momo a su abuelo, acusándolo de haber dicho que le había arreglado su pintura. La tensión en la sala subió al máximo, con todos esperando la reacción del famoso pintor. Para sorpresa de todos, el señor Liu no mostró ni una pizca de enojo. Al contrario, se le iluminó la cara al reconocer a Momo, acercándose a él con una euforia inesperada. «Hermano Qin», exclamó visiblemente emocionado, como si hubiera encontrado un tesoro perdido. Dijo que era una bendición volver a verlo. La escena dejó a Liu Shang completamente descolocado. No entendía cómo su abuelo, el reconocido pintor, podía tratar con tanto respeto a Momo, a quien él intentaba humillar. La gente alrededor comentaba, confirmando que Momo era ese joven espadachín al que el señor Liu había elogiado tanto. Liu Shang no podía creerlo. El héroe que su abuelo admiraba era el mismo Momo. La rabia y la frustración le llenaron los ojos de lágrimas. Para colmo, el señor Liu, ajeno al drama interno de su nieto, le pidió que se acercara y le presentó formalmente a Momo. «Nieto, por favor, llámalo tío Qin». Momo, con una sonrisa que denotaba cierta picardía, le palmeó la cabeza a Liu Shang como a un niño pequeño, diciéndole que no tuviera miedo.
La humillación fue total para Liu Shang, quien por dentro juró que no quería volver a ver a Momo en su vida. Después de la fiesta, Momo regresó a la casa de la tía Yang. Al entrar, la encontró cenando con su familia. El padre de Yaner, visiblemente molesto, lo regañó por llegar tarde tan seguido, diciéndole que su casa no era un hotel. Aunque la tía Yang y su hija intentaron calmar la situación, el hombre insistió en que Momo se disculpara. Momo lo hizo, pero su expresión era seria. Acto seguido, anunció que se mudaría al dormitorio de la escuela al día siguiente. La tía Yang, sorprendida, le preguntó si era una broma, recordándole que esa era su casa. Momo le agradeció, pero explicó que su decisión estaba tomada. Le dijo que quedarse allí no solo afectaba su cultivo, sino que también lo mantenía en una posición de exclusión y que no tenía sentido prolongarlo. La hija de la tía Yang, indignada, tiró sus palillos, perdiendo el apetito por completo. Al día siguiente, Momo llegó a la habitación 335 de su nuevo dormitorio. Apenas abrió la puerta, fue recibido por una explosión de confeti y gritos de ¡Bienvenido! Sus 3 nuevos compañeros de cuarto, ruidosos y entusiastas, lo recibieron con una fiesta improvisada. Uno de ellos le quitó la mochila para guardarla, mientras otro, un chico rubio llamado Chien Di, lo invitó a desempacar rápido para ir a una fiesta. Momo, aunque un poco abrumado, se dejó arrastrar por ellos, que le insistían que no podía faltar a la primera actividad colectiva de su dormitorio. El grupo llegó a un hotel lujoso llamado Tianfu. Chien Di, con orgullo, les mostró el lugar, diciendo que era su regalo. Los otros lo aplaudieron, mientras Momo miraba a su alrededor. El nombre del hotel le resultaba familiar. No mucho después, una chica de pelo rosa, sonriente y atractiva, se les acercó, saludando a Chien Di con un «Cariño, te estaba esperando». Era Xu Lili, su novia. Pero la sonrisa de Xu Lili se borró al ver a Momo entre el grupo. Para sus adentros, se preguntó si Momo la estaba persiguiendo, tildándolo de descarado. Mientras tanto, uno de los compañeros de Momo señalaba una pintura colgada en la pared, admirando su valor y mencionando que era la misma que Momo le había dado a alguien en el parque. Cuando le preguntaron a Momo qué pensaba, él con total calma dijo que la había dibujado él mismo. Sus amigos estallaron en risas, pensando que era una broma, y le dijeron que si era así, entonces él debía ser el dueño del hotel. Xu Lili, visiblemente molesta, descartó su afirmación, diciendo que la pintura parecía vieja y que él no podría haberla pintado, y le sugirió a Chien Di que se apuraran a ir a la habitación en lugar de quedarse a escuchar las tonterías de Momo. Ya en la habitación, mientras intentaban animar la fiesta cantando, el ambiente no era el mejor. Xu Li, molesta, se acercó a Chien Di y se quejó en voz baja de la basura de amigos que había traído. Los calificó de ruidosos, pobres y perdedores. Momo y sus amigos escucharon sus comentarios, claramente ofendidos. La situación empeoró cuando Shou Wang, el CEO del grupo Baishi, irrumpió en la habitación, exigiendo que se fueran, pues según él, esa era su reserva. El gerente del lobby apareció detrás de él, disculpándose y explicando que solo los clientes con tarjetas doradas o platinadas podían usar esas habitaciones libremente y que Momo y sus amigos no tenían una. El gerente del lobby explicó las condiciones. Uno de los acompañantes de Shou Wang se rió y los llamó perdedores. Humillados, los amigos de Momo y Chien Di, junto con Xu Lili, decidieron irse. Mientras salían, Xu Lili seguía lanzando indirectas despectivas sobre Momo. Pero justo cuando estaban por abandonar la habitación, Momo los detuvo. Sacó una tarjeta dorada, dejando a todos boquiabiertos, al gerente del hotel, a Shou Wang, a Xu Lili y a Chien Di. El asombro se apoderó de todos, especialmente de Xu Lili, que no podía creer lo que veía. El gerente del lobby no salía de su asombro, pensando en lo raras que eran esas tarjetas en la ciudad y en cómo un niño pobre como Momo podría tener una. Chien Di, recuperándose de la sorpresa, preguntó si la tarjeta era falsa. Aunque el gerente dudó un instante, el acompañante de Shou Wang insistió en que tenía que serlo. «¿De dónde la sacaste, chico? ¿La encontraste o la robaste?», lo acusó, con el gerente asintiendo en silencio. Momo, imperturbable, respondió que ni la había encontrado ni la había robado.
Shu Lily, ya harta de la situación, le gritó que se callara, avergonzada por el escándalo. Le recriminó que, si no tenía dinero, no debería hacerse el rico con una tarjeta falsa, tildándolo de estúpido y descarado. El acompañante de Showang se unió a las burlas, diciéndole que se fuera y que no intentara presumir con una tarjeta de oro falsa. Incluso, Shu Lily se mostró satisfecha, pensando que Momo se merecía esos regaños por su arrogancia. Showang, sonriendo, le dijo al gerente que no se preocupara, y sin más, llamó a seguridad para que tiraran a esos vagabundos fuera de la habitación. Los amigos de Momo, asustados, empezaron a decir que no conocían al pobre perdedor. Pero Momo, con una calma inusual, les dijo que hablaran correctamente y que se iría él solo. Cuando un guardia de seguridad se acercó a confrontarlo, una fuerte voz gritó: ¡Alto! El que gritaba era nada menos que el mismísimo jefe Sun, quien apareció con una expresión de furia inmensa. Sin dudarlo, le dio un golpe contundente al asistente de Showang, dejándolo en el suelo, mientras reprendía a todos los presentes. El señor Qin es un invitado de honor de este hotel. ¿Así es como lo tratan?, dijo con autoridad. Jefe Sun, con una reverencia, se disculpó con Momo, pidiéndole que avisara con antelación la próxima vez que fuera a visitarlos. Momo, con total tranquilidad, solo explicó que estaba allí por una reunión con sus compañeros. La escena dejó a Showang, a su asistente y a los amigos de Momo completamente petrificados. No podían creer lo que veían. El pobre perdedor que habían despreciado resultó ser un VIP. Shu Lily, en particular, se dio cuenta de su grave error, sintiendo cómo se le caía la cara de vergüenza. Para colmo, el jefe Sun mencionó la valiosa pintura que Momo le había regalado, la misma obra que Shu Lily había descartado como una mentira. La revelación de que esa pintura, que Momo decía haber hecho, estaba colgando en un lugar de honor, dejó a todos boquiabiertos. Shu Lily y Qian Di se dieron cuenta de la magnitud de su error y se arrepintieron profundamente de haberlo subestimado. Con la cola entre las patas, el asistente de Showang, que minutos antes había sido tan arrogante, ahora lo empujaba para que se fuera, avergonzado. Showang, humillado, se retiró jurando venganza contra Momo. Al día siguiente, la vida universitaria de Momo continuaba. Mientras paseaba con una conocida que había estado en la fiesta y le pedía disculpas por haber dudado de su talento como pintor, apareció una chica con el pelo rojizo, Shu Yan, llamando la atención de Momo. La chica lo increpó, preguntándole si su mamá lo había enviado a la escuela solo para salir con chicas. Momo, molesto, le preguntó si tenía que explicarle cada cosa que hacía. Justo en ese momento, un tipo en un auto se acercó, saludando a Shu Yan efusivamente para recogerla. Shu Yan, en un arrebato de indignación, tomó a Momo del brazo y le espetó al del auto. «Vos sos solo el hijo de la mejor amiga de mi mamá, no tengo nada más que decir sobre vos». Acto seguido, y sin filtro, se volteó hacia Momo y su compañera lanzándoles una última puya. «Sos tan pobre que no vas a poder pagar un auto en toda tu vida. ¿Todavía pensás en levantar chicas? Seguí soñando», dijo con desdén, sin saber que su amigo ya había deslumbrado a todos la noche anterior. ¡Uf! ¡Qué paliza al ego que les metieron! Si Momo pasó de pobre perdedor a invitado de honor en un instante, ustedes hagan lo mismo y pasen de espectadores a suscriptores VIP. Suscríbanse ya y comenten qué manhua quieren que destripemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima, cracks!